Bueno, de todos es sabido que el éter luminoso es el que tiene que ver con los sentidos y más específicamente el polo negativo. El polo positivo tiene que ver con el calor de la sangre en los animales que tienen la sangre caliente y en el hombre. Y el polo negativo tiene que ver con los sentidos. Yo hice un ciclo de conferencias con todos los sentidos y bueno, eh, vamos a comenzar hoy con el sentido de la vista. Como la Biblia dice, se vieron a sí mismos, sus ojos fueron abiertos y ellos vieron que estaban desnudos. Esto ocurrió en el momento en que supuestamente Eva le da la manzana a Adán y ambos comen del fruto prohibido. Hasta ese momento los ojos no estaban abiertos, no tenían conciencia del mundo físico en que vivían y cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que estaban desnudos y por lo tanto sucedieron una serie de cosas que vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a ver cómo vemos ese maravilloso sentido que es el de la vista, que es uno de los más importantes. Vamos a ver cómo funciona. El ojo. El ojo humano precisamente es el método o el canal por el cual nosotros podemos observar el mundo, la región química del mundo de físico. Hay 6 músculos adheridos a la superficie externa de cada ojo. Actúan juntos para mover el ojo hacia arriba, hacia abajo, de lado a lado y en círculos. Para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo, la pupila cambia de tamaño, haciéndose pequeña en la luz brillante y agrandándose en la oscuridad. Fíjense que hay 6 músculos, 2 rectos, el recto superior y el recto inferior, son los que hacen que el ojo suba y baje. Y los laterales, el externo y el interno, hacen que mire hacia los lados. Y los oblicuos, superior e inferior, hacen que gire, que permite que el ojo dé la vuelta. Mucha luz podría hacer daño a la retina, por eso se recomienda que no se mire al sol directamente. Eso puede dañar la retina. La retina es la capa del ojo interna posterior, donde entra la luz y se refleja en ella. La pupila es solamente un agujero, o sea, la bolita negra que tenemos en el ojo, eso se llama pupila. Lo de alrededor que da el color al ojo, que puede ser azul, carmelita, de varios colores, es el iris. Pero la pupila es solamente un agujero. Se ve negra porque el ojo es oscuro en su interior. Hay músculos que ajustan la forma del lente para enfocar los rayos de luz en la retina. El lente que está precisamente detrás de la pupila se hace más grueso para objetos cercanos y más delgado para objetos distantes. Eso es lo que se llama enfocar. Cuando usted cambia la vista para ver de cerca o de lejos, pues el lente se transforma. Esto dice McHendel, que las personas que viven en el campo tienen menos problemas de la vista porque están mirando lejos. En la ciudad no se puede ver tan lejos porque están los edificios y no se permite ver tan lejos. Pero en el campo, que sí hay un campo de visión mucho más grande, hace que este lente trabaje más. ¿Cómo vemos? La luz reflejada por un objeto en el campo visual atraviesa la córnea, la cual dobla el haz luminoso de manera que pase por el claro líquido acuoso. Aquí vemos el ojo, las partes fundamentales del ojo, la retina, que es la capa que está atrás, el nervio óptico, que es el que lleva la información, y el cristalino o lente, que es precisamente lo que enfoca el objeto, y muchas otras cosas más.
La luz luego pasa por la pupila y el lente cristalino, el cual es curvo y dobla el haz luminoso un poco más. Finalmente a la retina donde forma una imagen invertida. Usted coge un lente, una lupa, y pone a ver un objeto a lo lejos y el objeto aparece invertido. ¿Por qué? Porque la luz, los rayos de luz entran y invierten la imagen. Pero entonces esa imagen se transmite por el nervio óptico, va al cerebro y el cerebro la corrige. Tiene un mecanismo para corregirla. Aunque ustedes no lo crean, nosotros no vemos en los ojos, vemos en el cerebro. Las imágenes se forman en el cerebro, a pesar de que creemos que vemos en los ojos. Eso es fácil de demostrar. Usted mira una imagen muy brillante mucho tiempo, cierra los ojos y la sigue viendo. Lo que quiere decir que no está viendo con los ojos, o sea, la imagen no está produciéndola con los ojos, sino por la persistencia de esa imagen en la retina que la transmite el cerebro. Los conos, que son parte fundamental en la función de la visión, se encuentran en la retina. Aquí vemos este pedacito de retina. Fíjense, el globo ocular, la retina, la parte de atrás, este pedacito está representado aquí. Dice que los conos se encuentran en la retina. Trabajan mejor de día, con una pupila pequeña que permite la percepción de detalles. O sea, cuando hay mucha luz, son los conos los que trabajan. Perciben los detalles, las formas y especialmente los colores. Los bastoncillos, que son estos de color rojo, están más, los conos están en el centro de la pupila, de la capa de la pupila. Los bastoncillos están atrás, localizados al margen de la retina, pero más lejos del centro de la retina. Trabaja mejor en la oscuridad, con una pupila grande para que haya mucha sensibilidad a la luz. En la oscuridad trabajan los bastoncillos, en la claridad trabajan los conos. Son partes de las células nerviosas de los ojos. Fusión. Cuando los nervios ópticos pasan por la órbita hacia el cerebro, los dos nervios ópticos se juntan. Fíjense que se entrecruzan, como ven en el esquema. El ojo de la derecha va a la parte del cerebro izquierdo y el ojo del izquierdo va a la parte del cerebro derecho. Pero aquí se mezclan para que haya, dice, los dos nervios ópticos se juntan, se entrecruzan y luego se separan nuevamente, de manera que cada nervio óptico en el cerebro posee fibras nerviosas de cada ojo. Eso hace para fundir la imagen en una sola. Cuando usted no tiene problemas en la vista, usted ve una sola imagen. Cuando tiene problemas, y ahorita dije visca, y es porque estaba pensando en la persona visca, o sea, que tiene estrabismo en los ojos, entonces se forman dos imágenes y hay que corregirlo. Las imágenes de cada ojo son fundidas en una, de manera que podemos ver los objetos distantes y en 3 dimensiones y ver las cosas dobles. En el cerebro, la imagen que estaba invertida hacia arriba y el cerebro la interpreta y la graba. Fíjense ustedes que el sentido de la vista es tan poderoso que usted conscientemente ve una imagen pero no la ve. A veces vemos pero no observamos. Observar es ver con detenimiento. Muchas veces vemos cosas, pero eso va al cerebro y se graba. Se graba en el cerebro. Por eso a veces decimos, oye, pero ¿y este recuerdo que yo tengo, cómo es posible? Fue una cosa que usted vio, pero no lo vio de forma consciente. Y eso se graba en el cerebro. Lo que vemos se interpreta en una zona del cerebro localizada en el lóbulo occipital que queda en la parte posterior del mismo, o sea, en la parte de atrás de la cabeza. Por eso cuando nos golpeamos en ese lugar, cuando nos caemos y nos damos un golpe en la parte de atrás de la cabeza, la vista se nubla y se pierde momentáneamente en dependencia de la magnitud del golpe. Ahora, ¿cómo percibimos el color?
son tres elementos que están implicados en este proceso. La luz que alcanza el objeto. Si no hay luz, no vemos nada. Es todo oscuro. Por lo tanto, la luz es un factor fundamental para ver. La otra es la superficie del objeto. La superficie del objeto que es capaz de reflejar parte de esa luz. Y la vista del observador, que es el receptor. Aquí vemos tres cuerpos, uno rojo, la luz blanca, que tiene los tres colores primarios. En la pintura son rojo, amarillo y azul, pero en lo que es luz y visión, la televisión, por ejemplo, los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Entonces vemos aquí en el primer caso que entran los tres colores primarios y solo se refleja el rojo. En el segundo caso, que es el amarillo, se reflejan el verde y el rojo que funden y hacen el amarillo. Y en el último caso, que es negro, todos los colores se absorben y no refleja ninguno. Por lo tanto, no llega luz de ese objeto a nuestro ojo y lo vemos negro. El negro no es un color, el negro es la ausencia de luz o la ausencia de color. El blanco es la unión de todos los colores. Aquí vemos el espectro electromagnético desde las ondas de frecuencia de radio de AM, de FM, televisión, radar de derecha a izquierda, los infrarrojos, el espectro visible, fíjense qué pequeñito, eso es lo único que vemos nosotros. Los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. A medida que nos vamos desplazando de derecha a izquierda, la frecuencia va aumentando, como se ve arriba la onda esa que va aumentando la frecuencia. Lo que disminuye es la longitud de onda, que es lo que está representado aquí en nanómetros, en centímetros y en metros. Las invenciones del hombre solamente son copias de la creación. Ustedes ven una cámara de video, tiene un lente, que es el ojo, tiene un sensor de imagen, que es la retina, tiene un procesador de video, que es el nervio óptico, que esa imagen reflejada en la retina la convierte en corrientes eléctricas, y tiene un CPU, que es el cerebro, quien compone esas ondas eléctricas y las vuelve en una imagen, en un display, como el de la cámara esta que está aquí abajo. O sea, es el mismo principio del ojo del hombre. Y comenzamos ya con la parte de Mark Henry. Desde el mismo principio del periodo de Saturno hasta la época Atlante, cuando los ojos del hombre fueron abiertos, fíjense que los ojos del hombre fueron abiertos en la época Atlante por los espíritus luciferes y como consecuencia las actividades del hombre o de la fuerza vital que se ha convertido en hombre estaban dirigidas principalmente hacia adentro. Mientras no se construyeron los ojos, no había percepción de la región química del mundo denso. Los lemures no tenían ojos, tenían unas manchitas, unos pequeños agujeritos y recibían parte de la claridad, o sea, pero no veían, era como un agujerito al mundo, pero sin tener conciencia de él. Esto hacía que ellos lo que veían, lo veían de forma mediunímica, con la conciencia pictórica. Los ojos del hombre, cuando fueron abiertos al final de la época Atlante, fue cuando entonces ya empiezan, ya se le había dado la mente o el germen de la mente se le había dado a mediados de la época Atlante, entonces ya adquieren conciencia del mundo que los rodea. Los lemures eran tan inconscientes que a veces el cuerpo denso lo dejaban y seguían y ni cuenta se daban de que habían dejado ese vehículo. Era así como se vivía en esa época. Hubo algunos lemures, los hermanos mayores, que fueron los que se les dio el germen de la mente al final de la Lemuria. Pero fue una minoría. La gran mayoría o la totalidad se le dio en
la mitad de la época atlante, que fue el punto crítico ya de la involución que se convierte en evolución. Cuando el hombre nació, podía oír. Recuerden que el oído es el primer sentido que se le da al hombre en el periodo de Saturno. Germen, como germen, no, cuando aquello era una idea, no había nada, ni oreja, ni oído, ni nada de eso. Y también tenía tacto. Recuerden que en la época polar los cuerpos humanos eran unas bolsas que tenían una protuberancia en la parte superior, que era el órgano sensitivo, el órgano del tacto. Esto después se extendió por todo el cuerpo. Pero su visión o percepción de la luz no vino hasta más tarde. Tenemos actualmente casos análogos en animales, tales como los gatos y los perros, cuyos cachorritos reciben el sentido de la vista algún tiempo después de nacer. Ellos nacen con los ojos cerrados, no ven. Poco a poco los van abriendo y van primero percibiendo luz hasta que después adquieren la visión. Los lemures no tenían ojos, tenían dos especies de manchitas o puntos sensibles que eran afectados por la luz solar, que atravesaba confusa y vagamente la atmósfera de fuego de la antigua Lemuria. Pero hasta casi al final de la época atlante no tuvieron la vista tal como hoy la conocemos. Desde aquel momento progresó la construcción del ojo. Recuerden que el ojo es un producto de la luz. O sea, si no hay luz, no puede haber ojo, porque ¿para qué queremos un instrumento? Para ver qué vamos a ver si no hay luz y todo está oscuro. La percepción de la luz produjo los ojos. La luz misma es la que mantiene el ojo y la que lo creó. Donde no hay luz alguna, no puede tampoco existir el ojo. Este animal que le traje aquí es un ser que habita en las profundidades del océano. Estos seres que habitan allá abajo donde no llega la luz solar no tienen ojos. No los necesitan porque se guían por otros sensores. No pueden ver porque hay oscuridad. Dice que en ciertos casos en los que algunos animales han sido metidos en cavernas, privándolos de toda luz, los ojos se han degenerado y hasta atrofiado, pues no había luz alguna para sostenerlo. Y porque en cavernas oscuras no se necesitan ojos. Los lemures ya necesitaban ojos, tenían percepción de la luz y la luz comenzó a construir el ojo como respuesta de aquella percepción. En la época lemúrica, la atmósfera estaba muy contaminada por aquellos vapores, etc. Y el sol prácticamente no llegaba a ello. En la época atlante, ese vapor de agua, esa neblina era tan densa, tan tupida, que aunque tuviéramos ojos no podíamos ver. Entonces, a medida que esa atmósfera se fue aclarando, pues el ojo fue produciéndose. Cuando sus ojos fueron abiertos y su conciencia fue dirigida hacia afuera, a los hechos del mundo físico, se alteraron esas condiciones. La propagación fue dirigida no por los ángeles, sino por el hombre, quien ignoraba la operación de las fuerzas solares y lunares. Esto ocurrió en el momento en que el hombre decidió, instigado por los luciferes, tener relaciones en cualquier momento, ya no con las condiciones planetarias, o sea, bajo las fuerzas solares y lunares, para generar cuerpos lo más perfecto posible. Se empezó a hacer en cualquier momento y los cuerpos comenzaron a tener problemas. Y también el abuso de la función sexual empleándola para gratificar sus sentidos, siendo el resultado de todo esto que el dolor acompañó el proceso de la gestación y nacimiento. Fíjense ustedes que los animales paren sin dolor. Es una cosa natural, normal. La mujer no. La mujer, producto de estas violaciones,
pues los partos son con dolor. Ahora, la visión etérica. Hasta ahora hemos hablado de la vista física, cómo se creó el ojo, en qué época fue, etc. Ahora vamos a hablar de la visión etérica, que no es más que una prolongación de la vista física. Recuerden que los éteres pertenecen al mundo físico, lo que quiere decir que usted la vista etérica la desarrolla con el ojo físico. Y no es más que una prolongación de la vista física. Se realiza con el ojo humano y se produce cuando el nervio óptico es sensibilizado a tal punto que aumenta el espectro visible más allá del color violeta. Fíjense que yo pongo una flechita aquí. El violeta es lo que queda a la izquierda y entonces se extiende toda la gama de ultravioleta y rayos X. Por eso, cuando se desarrolla la vista etérica, podemos ver a través de las paredes. Pero cuando se abre la visión del mundo del deseo, esa es otra, la situación es diferente. Esta no es una simple extensión, es una clase diferente que pertenece a un plano del cual el hombre común nada sabe. Estamos hablando del mundo del deseo. Del mundo del deseo, el hombre común no sabe nada, excepto a través del mito, la leyenda, los sueños y la fantasía, o por los informes de maestro en cuya palabra confía. O también por el estudio de la obra del concepto Rosacruz del Cosmos, que nos permitió conocer estos mundos y tener fe en ellos. O sea, son muchos los testimonios y muchas las pruebas que existen y entonces uno empieza a creer en estas cosas, aunque no lo haya visto nunca, pero sabe que existe. En el estudio sobre la visión etérica y lo que revela, observamos que el mismo consiste en una especie de visión que es dirigida no al objeto en el espacio, sino al espacio mismo. O sea, cuando nosotros vemos con la vista etérica, somos capaces de atravesar una pared sólida, de concreto, de acero, de lo que sea. Pero no vemos el objeto como lo vemos en el mundo físico. Vemos el espacio que ocupa ese objeto. Es una forma diferente, pero como usted está viendo el espacio que ocupa ese objeto, usted ve su forma, ve su color y ve todo. Pero no se ve igual que si viéramos con la vista física. O sea, a pesar de que la pared aparentemente se comporta como un cristal, en el mundo físico no se ve exactamente igual. Por eso hay veces que hay animales que tienen un espectro visible un poquito más amplio que nosotros. Y por experimentos en laboratorio y todo, esa visión se ve cuando ponen un tigre que está mirando, o un perro, o un caballo, se ve como diferente a lo que vemos los hombres. Anotamos la afirmación de Max Hendel con relación a que aún la más externa clase de visión, que es parcialmente física, es activada por el fuego espíritu espinal creador que se eleva hacia el cerebro. Es convertido en una luz de superlativa intensidad que brilla hacia afuera a través del punto ciego. El punto ciego está en la retina, es una mancha amarilla. También le dicen mancha amarilla, mácula lútea del ojo. Y así capacita al ego para mirar en el hiperespacio y en la región etérica. Fíjense que cuando usted ve, a pesar de que es con el ojo físico, es una proyección que nace en el cerebro, producto del desarrollo de ese fuego espíritu espinal creador. Se eleva hacia el cerebro y por ahí sale a través del nervio óptico por los ojos físicos y entonces es como un reflector que proyecta y traspasa las paredes. Así es como vemos
con la vista etérica. Se produce no la luz que entra de afuera hacia adentro, sino es la luz superlativa intensidad que brilla en el cerebro y se proyecta hacia afuera. Yo no sé si ustedes han visto los cómics o los muñequitos o las historietas, no sé cómo le dicen, de Superman, cuando él proyectaba los rayos X, la visión de rayos X, se veía un haz de luz amarilla que salía de los ojos y veía a través de las paredes. Asimismo se produce. Esto que está representado aquí es un tesaracto, es un cubo en 4 dimensiones. Por eso dicen que cuando usted desarrolla la visión etérica, usted puede ver en el hiperespacio, que es el mundo de 4 dimensiones, y en la región etérica. Ahora, ¿qué es el punto ciego? El punto ciego ocurre ya que la retina, que es la pantalla donde se refleja la imagen, tiene un punto por donde sale el nervio óptico, que es esto que está aquí. Aquí es por donde sale el nervio óptico, que está aquí. La retina es toda la parte de atrás del ojo, donde se refleja la imagen. Pero este punto ciego es ciego porque ahí no hay retina, ahí termina el nervio óptico. Tiene un punto por donde sale el nervio óptico que se pierde ese pedacito de imagen, pero el cerebro lo rellena con lo que tiene al lado y no se nota. O sea, nosotros en cada ojo tenemos un punto ciego. Cuando vemos una figura, hay un pequeño espacio en la imagen que se pierde, pero el cerebro lo rellena con lo que está alrededor. A continuación les muestro un experimento para determinar el punto ciego de cada ojo. Les voy a poner una imagen en la próxima diapositiva. En la próxima imagen, con el ojo derecho abierto y el izquierdo cerrado, observen el punto de la izquierda y aléjense o acérquense a la imagen hasta que el punto de la derecha desaparezca. Fíjense que tienen que ver con el ojo derecho el punto izquierdo y el punto que está en la derecha, a medida que se acercan o se alejan, desaparece. Y después al revés, con el ojo izquierdo abierto, ven el punto derecho de la derecha. Les voy a dar unos segundos para que lo hagan. Con el ojo izquierdo, miren el punto derecho. Y con el ojo derecho, miren el punto izquierdo. El otro desaparece. ¿Pudieron hacerlo? Bueno, el éter luminoso. Este éter es también positivo y negativo. Las fuerzas que obran sobre el polo positivo son las que generan el calor en la sangre de los animales superiores y del hombre, las que los convierten en fuentes individuales de calor. Las fuerzas que obran sobre el polo negativo del éter luminoso son las que operan a través de los sentidos, manifestándose como funciones pasivas de visión. Pasivas porque es visión de la región química del mundo denso. Oído, tacto, olfato, gusto. Son los 5 sentidos que poseemos. También son las que construyen y nutren los ojos. O sea, estos polos negativos, las fuerzas que obran en el polo negativo del éter luminoso, fueron las que construyeron los ojos. En los animales de sangre fría, el polo positivo del éter luminoso es el conductor de las fuerzas que hacen circular la sangre, mientras que las fuerzas negativas tienen la misma función respecto a los ojos, como en el caso de los animales superiores o del hombre. Cuando los ojos no existen, como animales que no tienen ojos, como la lombriz, algunos animales muy inferiores, las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter luminoso construyen o nutren otros órganos de sensación. Siempre son
los órganos de los sentidos, o sea, de sensación. Por una muy ligera extensión de la visión física, los éteres y los seres que viven en ellos se vuelven plenamente visibles. Esta clase de visión puede compararse a los rayos X, pues los objetos que aparecen sólidos a la visión física son más fácilmente penetrados por la vista o la visión etérica. Estos elementales que viven en la región etérica, cuando se desarrolla esa vista etérica, cuando se prolonga ese espectro visible debido al fuego cerebroespinal que sale a través del nervio óptico por ese punto ciego, somos capaces de ver los gnomos. Cuando la visión etérica está comenzando, los primeros que vemos son los gnomos, porque los gnomos pertenecen al éter químico. Son los más densos de todo. Inclusive los gnomos mueren como las personas. Duran un poco más, duran unos cientos de años, pero son muy parecidos a nosotros. Se aparean y tienen una constitución de éter químico. Por eso son los más visibles. Posterior a eso están las ondinas, que son los del agua, prácticamente las sirenas, etcétera, que están hechas de éter de vida. Ya son un poco menos densos, son más difíciles de ver, pero son mucho más fáciles de ver que los silfos o los sílfides, como le quieran llamar, que son los del aire, que están asociados al éter luminoso, que son mucho menos densos, son más difíciles de ver. Y mucho más difíciles las salamandras, que son los elementos del fuego, que están hechos de éter reflector, que todavía es mucho menos denso. Pero a medida que vamos desarrollando la vista etérica, vamos viendo uno por uno estos elementales o espíritus de la naturaleza. Cuando uno mira una casa con la visión etérica, ve a través de las paredes. Si se trata de saber qué es lo que pasa en un cuarto, en un lado más lejano de la casa, desde el lugar donde está uno parado, los rayos etéricos de sus ojos hacia el objeto en ese cuarto atraviesan las paredes tan fácilmente como si la casa entera fuera hecha de cristales. Esta clase de visión puede ser aplicada al organismo humano y con su auxilio es posible mirar a través de todo, la estructura del cuerpo y contemplar sus funciones en plena manifestación. Aquí Heindel dice: es posible mirar a través de todo, pero es incierto. A través del cristal no se puede ver con la vista etérica. Esto es una cosa súper extraña que ocurre precisamente porque el cristal es muy aislante de la electricidad y el magnetismo. O sea, usted puede ver a través de una pared sólida de acero, pero de un espejo o un cristal bastante fino, no puede atravesar la vista etérica. Sin embargo, la vista física sí. Ahora, para ver un objeto, usted quiere ver un objeto que está detrás de la primera pared, no, de la segunda. O sea, usted quiere ver un objeto que está en la segunda habitación. Usted tiene que proyectar la vista a esa distancia. O sea, tiene que enfocar la vista a esa distancia, que eso se aprende con el tiempo. No es que usted ya ve etérico, usted puede ver quizás la primera pared, pero ya para ver 2 o 3 paredes le cueste más trabajo, porque tiene que enfocarse en la distancia. Y otro inconveniente que tiene la vista etérica es que está limitado en distancia. No se puede ver con esta visión muy lejos. O sea, usted está a kilómetros de una montaña y usted no puede ver lo que hay dentro de la montaña. Tiene que acercarse más para verlo. Esto es parecido al éter, a la memoria de la naturaleza del éter reflector, por ejemplo, que está muy limitada. Esto pasa con la vista etérica también. Está muy limitada. No así la vista del mundo del deseo, que ya sí se puede ver mucho más lejos. También el mundo etérico, o sea, la región etérica del mundo físico es limitada también.
La vista etérea es semejante a los rayos X porque capacita a su poseedor para ver a través de todos los objetos, pero es aún más poderosa porque hace a todo transparente como el vidrio. Por esta razón, en la edad acuaria, o sea, dentro de 600 años, muchas cosas serán distintas de como son hoy. Por ejemplo, será excesivamente fácil estudiar la anatomía y descubrir un crecimiento defectuoso, una dislocación o una condición patológica del cuerpo. Hay veces que con los rayos X no se detectan algunos tumores, algunas malformaciones, etcétera. Y como el médico hoy se basa en ese diagnóstico, o sea, lo que tomó el rayos X, pero puede ser que esté en una zona oculta y que no se ve bien y que no lo tomó, entonces la persona puede tener graves consecuencias, puede morir y después la autopsia es la que revela la verdadera causa de la muerte. Actualmente los médicos más renombrados, estamos hablando hace 100 años también. Recuerden que esto lo planteó Hendel. Hoy en día, gracias a la tecnología, hay muchos más recursos como son los CT scan, los ultrasonidos, los PET scan y una serie de pruebas que se hacen con aparatos mucho más sofisticados y tienen un criterio, ¿no? Un diagnóstico muy superior al que tenían en aquella época. Actualmente los médicos más renombrados admiten que en sus diagnósticos, a pesar de su voluntad, son muy frecuentemente erróneos, como queda demostrado después por la autopsia. Pero cuando tengamos la vista etérea desarrollada, podremos estudiar la estructura anatómica y los procesos fisiológicos sin ningún impedimento. O sea, si el médico puede ver a la persona por dentro, la puede ver, puede, sin tener que abrirla, porque a veces hay que abrir a la persona para ver dónde tiene alojado el tumor, en qué condiciones está, y a veces lo cierran porque es inoperable. Y así, o sea, va a haber mucha ventaja porque cuando usted va al médico, el médico lo va a ver por dentro. Y entonces puede dar un diagnóstico muy certero y a tiempo. Se nos ha preguntado, esto es una pregunta que le hacen a Max Hendel, ¿por qué tanta ciencia? Entonces, Hendel en el concepto Rosacruz del Cosmos, Max Hendel escribe, las enseñanzas de los misterios rosacruces tratan de correlacionar los hechos científicos con las verdades espirituales. Ha de entenderse, por supuesto, que el estudiante debe usar estas lecciones como comentarios o suplementos de todo lo escrito. En estos temas hay referencias a sus varios libros. El estudiante debe tomar nota de todo y hacer cierta cantidad de investigación por sí mismo independientemente. Esto es un punto muy importante que yo quiero llamar la atención. A veces nos ponemos a explicar aquí cosas científicas y las personas o se aburren o dicen, bueno, ¿y para qué? ¿De qué me sirve esto, no? Y precisamente, en primer lugar, es que no podemos ir en contra de la ciencia. Tenemos que ir junto con la ciencia. Porque si negamos la ciencia, caemos en el oscurantismo, donde por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, te quemaban en la hoguera. Eso atrasó mucho la ciencia. ¿Y qué pasó? Que entonces la ciencia hoy en la actualidad, que ha tenido tanto auge, está tomando venganza de cómo fue tratada en aquella época y trata de desmentir la parte espiritual. Pero cuando nosotros estudiamos ciencia y estudiamos las verdades espirituales y las podemos concatenar, es mucho más fácil convencer a cualquier persona que si no sabemos nada y todo es por fe. Nosotros somos estudiantes de ocultismo. Tenemos que estar preparados para dar una respuesta científica en todo momento. No podemos decir que Dios existe porque sí, porque siempre existió. No, tiene que haber una explicación de cómo se formó el hombre, cómo se formó el mundo y todas esas cosas, basado
en la ciencia. No podemos contradecir a la ciencia. Fíjense, muy importante que dice Hendel, el estudiante debe tomar nota de todo y hacer cierta cantidad de investigación por sí mismo independientemente. No quiere decir que lo acepte, no. Usted no acepte ciegamente nada de lo que dice Hendel. Usted trate de comprobarlo, de investigar. Hay muchas cosas que Hendel nos dejó en el aire, muchas más cosas prácticamente de las que nos dijo. ¿Por qué? Porque no le dio tiempo. Muy poco tiempo tuvo Hendel para entregarnos la obra tan grande que es el concepto de Rosacruz del Cosmos, que en una vida no se interioriza totalmente. Por lo tanto, es importante el estudio y siempre que me oigan hablar a mí, voy a hacer hincapié en el estudio. Un estudiante de Rosacruz debe terminar todos los cursos como mínimo y seguir estudiando día tras día hasta que fallezca. Y después en los mundos invisibles, aunque es más difícil concentrarse, pero tratar de seguir aprendiendo. Este trabajo literario no es simple. Muchos estudiantes han desarrollado la visión etérica por medio de investigaciones de esta clase. Recomendamos que cada estudiante estudie cuidadosamente y elabore sus propias conclusiones. Hay una literatura extensa de Hendel. He representado unos cuantos del total de libros que posee él. Él recomienda algunas obras, como es La Cuarta Dimensión de Hinton, que eso hace que se nos abra la mente. Nosotros tenemos una mente de 3 dimensiones muy concreta y hace que impida el desarrollo espiritual muchas veces. Con esto quiero decir que dice Hendel que hay muchos que han desarrollado la vista etérica por medio de investigaciones de esta clase. La vista etérica es fácil de desarrollar, es la más fácil que la otra. ¿Por qué? Porque la vista etérica no es más que una prolongación, como vimos, de la vista física y se puede desarrollar por ejercicio. En esta escuela el camino es los ejercicios científicos que nos dieron los hermanos mayores y el servicio amoroso, desinteresado y altruista que hacemos a los demás. Muy importante eso. Y hasta aquí la conferencia de hoy y comenzamos con las preguntas. Alberto Martínez. Muy buenas noches, muy linda exposición. Tengo dos consultitas al respecto. Creo que iniciaste tu exposición diciendo, ¿verdad? Que el, el- contaste la historia del Edén, ¿verdad? Cuando el hombre, entre comillas, desobedeció, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Bueno, es como que también en parte de tu exposición dijiste, ¿verdad? Que los espíritus lucíferes enseñaban al hombre a ver, a que tengan conciencia de todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Y es por eso que después de ese episodio el hombre se volvió desnudo, o sea, se dio cuenta de que estaban desnudos, ¿verdad? Son maneras de decir metafóricos que están despertando en conciencia. Ahora, el papel de los espíritus luciferes en ese pasaje de la Biblia, y por qué no decirlo en la humanidad, ¿es algo positivo para el hombre o algo negativo por el bien también? Se mencionó en la exposición que trajo al hombre sufrimiento, esta evolución y la procreación misma, ¿verdad? Que no lo hace con la ayuda de los periodos solares ni lunares, sino que en cualquier momento, entonces, y vemos, como bien dijiste, el parto es doloroso y, o sea, trae también una avalancha de sufrimiento todo esto. Entonces, en síntesis, lo que hicieron los espíritus luciferes con el hombre, ¿es algo positivo, algo negativo o es algo propio que tenía que suceder en el hombre para su evolución? Esa es mi pregunta concreta.
Los espíritus luciferes son seres rezagados. Los seres rezagados tienen la particularidad que para poder evolucionar necesitan trabajar con entidades inferiores. Los señores de Mercurio, los rezagados del periodo o sea, del planeta Mercurio, que vivían en las lunas, pudieron alcanzar el planeta a través del trabajo que hicieron con la humanidad. A pesar de que son de nuestra oleada de vida y siendo ellos rezagados, estaban muy por encima de nosotros. Ellos vinieron, hicieron las 9 iniciaciones menores a los avanzados. Lo que con ese trabajo que hicieron, que ayudaron a la humanidad, pues pudieron llegar al planeta. Al igual que los señores de Venus, vinieron y reinaron en aquella época, en la época de oro, según dice gente, y reinaron con benevolencia, con equidad, o sea, como debe ser un rey. Posterior a eso, bueno, los reyes, los humanos que empezaron con la astucia, la avaricia, el egoísmo y todo se fue al pique. Pero ellos nos dieron el ejemplo y eso les valió para eso. Los luciferes son rezagados de los ángeles. Están en un camino en estos momentos a mitad entre el desarrollo de los ángeles y el desarrollo de nosotros. Pero ellos no pudieron adquirir el conocimiento como un don que se le dio a los ángeles, a los que están adelante. Entonces, para obtener ese conocimiento necesitan un cerebro físico que no lo tienen, no lo pueden obtener porque el cuerpo más denso que ellos tuvieron fue el cuerpo vital. Por lo tanto, necesitan para su evolución utilizar el cerebro del hombre. Y al utilizar el cerebro del hombre, hacen que el hombre se transforme de la parte espiritual a la parte material y conquiste el mundo material, que es lo que tenía que hacer el hombre. El hombre en su involución tenía que conquistar el mundo, la parte material. Por lo tanto, ellos nos ayudaron en ese aspecto. Es por eso que muchas religiones dicen que nosotros somos del diablo porque defendemos a los luciferes. Ahora, ya estamos en el arco ascendente. El mundo hay que seguirlo desarrollando para el bien, que no es lo que está ocurriendo precisamente hoy, aunque yo siempre digo que los malos hacen más ruido, pero son menos. Hoy tenemos que redimirnos ya de esos espíritus luciferes, ya tenemos que abandonarlos. ¿Por qué? Porque mientras sigamos en estos momentos con los espíritus luciferes, vamos a seguir en la materia y esas cosas de altruismo, de ayuda, de amor, todo eso no tiene nada que ver con el egoísmo y con todas esas cosas que fueron necesarias en un momento para desarrollar y evolucionar el mundo en que vivimos. Por lo tanto, ellos nos ayudaron, pero, ya. O sea, ya debe cesar esa ayuda y el mundo debe darse cuenta de eso y entonces seguir el camino nosotros espiritual. Ellos cumplieron su función en un momento, nos abrieron los ojos porque ellos fueron los causantes de que nosotros miráramos al mundo material y nos enfocáramos en esto. Pero el hecho de que nosotros nos ayudaron a mirar el mundo material, nos ayudaron a despertar, ¿verdad? Los espíritus luciferios a través de la representación metafórica, ¿verdad? En la Biblia, de la serpiente, de la manzana y toda la historia, nos acarreó sufrimiento, mucho sufrimiento. Y el hecho mismo, ¿verdad? De nosotros haber tomado ese camino, ¿verdad? Para el desarrollo material. Es culpa del hombre todo esto, o sea, siempre las religiones cumplan, de hecho eso lo denominan pecado original, ¿verdad? El pecado original, la desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso con lo que nos enseña, ¿verdad? El recursismo de las posiciones, y cómo poder, digamos, concatenar esa idea de decir, si es realmente eso culpa del hombre o no es culpa del hombre, debido a que también nos acarrea o nos acarreó y nos sigue acarreando sufrimiento.
En realidad el libre albedrío lo tenía el hombre. El hombre, en este caso Eva, podía haber dicho que no a coger la manzana, pero la cogieron. Y ese fue el camino que decidió el hombre en ese momento. Entonces, al decidir ese camino, se concentró en la parte material y entonces desarrolló el egoísmo, la astucia. Pero no es menos cierto que evolucionó. El hombre de la Lemuria no es el hombre que hay hoy en día. O sea, evolucionó en su cuerpo, evolucionó en la forma de razonar, utilizó el cerebro, que fue un atributo que construyó precisamente, ayudado por la jerarquía, para poder manifestarse en este mundo. Y entonces, a través de ese camino que escogieron los luciferes, pues nosotros nos enfocamos en la parte material. Al enfocarnos en la parte material, involucionamos, que era lo que teníamos que hacer, hasta el punto crítico. Ahora, con el desarrollo y con la parte espiritual, como ya estamos en el arco ascendente, pues entonces ya hay que hacer conciencia. Ya hay que ver que el desarrollo tiene que seguir, el desarrollo material, pero para el beneficio de todos, no de forma egoísta como aún persiste. Usted debe hacer un invento para la humanidad y entregarlo para todos, para que todos tengan acceso a él. Yo recuerdo que Nikola Tesla, que para mí era una persona muy por encima de todos nosotros, él quería la electricidad darla gratuita a todo el mundo. O sea, él inventó la corriente alterna. Pero después él hizo una torre para transmitir la electricidad. Pero resulta ser que invirtió el dinero en la torre, pues cuando le preguntó, ¿y dónde vamos a poner los metros contadores? Dice, no, 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 esto es para que todo el mundo tenga una antena en su casa y reciba la electricidad de gratis. Y ahí mismo mandaron a tumbar la torre, porque no le era negocio. Entonces, el hombre todavía no está preparado para esto, pero hacia eso vamos, y la única forma ahora es renunciar precisamente a las tendencias luciferarias, a todos los pecados, los 7 pecados esos que existen, pero que en un momento fueron necesarios. Muchas gracias. Armando, Sí, gracias Marco, gracias por tu conferencia tan bonita y tan bien traída, ¿no? Muy, muy clara y muy explícita todo el tema. Bueno, yo quería agregar algo con respecto a la pregunta de, del amigo que acaba de hacer su pregunta. Los espíritus luciferes, como quedaron en la condición esa en un punto medio, que no eran ni ángeles ni eran humanos tampoco, porque no llegaron, no podían bajar tanto porque no era su oleada de vida. Sin embargo, no pudieron alcanzar a sus compañeros de oleada de vida porque se atrasaron, venían atrasados y entonces tuvieron que apelar al recurso vamos a decir, secuestrar de cierto modo a la humanidad nuestra, que es la oleada de vida siguiente. Pero como todo está en el plan, o sea, Dios en su creación, vivimos dentro de él y existimos porque él mantiene con su propia vida, con su propia vibración, mantiene todo lo que crea y por eso estamos en el campo evolutivo, ¿no? Pero en el caso de los luciferes, yo supongo que eso estaba dentro del plan. En aquel momento, cuando se empezó a hacer todo el comienzo de la evolución, en algún momento se previó de alguna manera, de que iban a haber rezagados en ese periodo, que iban a ser los luciferes y que iban a ayudar a la humanidad que venía detrás, que éramos nosotros. Resulta que no se puede culpar al hombre como de pecado original en eso. Vaya, quiero decir concretamente, porque el hombre es inocente en el sentido de que el hombre quiere decir la humanidad, ¿no? Cuando recibió el cuerpo de deseo, fue que los luciferes, aprovechando esta ocasión, entraron a través de la columna vertebral y dominaron el lóbulo izquierdo del cerebro.
Entonces fue cuando el hombre, el ser humano, pues tuvo conciencia, empezó a perder la conciencia de los mundos interiores, de los mundos espirituales, y por esa razón pues se desligó y se enfocó en el mundo material. ¿Que fue bueno para el hombre? Claro que fue bueno, porque de otra manera, pues entonces seríamos siguiendo siendo peleles, ¿no? De jerarquías superiores que nos guiaban y no había problema ninguno porque no había pecado y no había error y no había nada. Estábamos guiados por seres mucho más inteligentes que nosotros, pero ese no es el objetivo de la evolución. El objetivo de la evolución es progreso y es desarrollo. Y eso conlleva en sí mismo intrínseco sufrimiento. Y los espíritus luciferes lo hicieron por un interés personal, no porque ellos eran buenos con nosotros, ni quisieron ser buenos con nosotros, decir, no, bueno, esto, mira, les vamos a hacer esto, pero es para que ustedes se desarrollen. Es como los políticos que dicen que hacen las cosas por nuestro bien y es por el de ellos. Pero bueno, de alguna manera nos benefician. Si son buenas las leyes y demás, ¿no? Y esto es lo que sucedió con los espíritus luciferes. Ni ellos son malos, ni la humanidad de aquella época, que eran los lemures en ese entonces, tampoco eran culpables porque eran inocentes. Y es que para ellos vivían todavía en el mundo de Dios, veían a los espíritus, veían a los ángeles, a las jerarquías superiores que los guiaban, los veían, ellos los veían, estaban en contacto, no tenían, como dijo Marco en la conferencia, unos ojos incipientes, y así poco a poco se fue desarrollando, ¿no? O sea que realmente lo que plantea la Biblia es una alegoría, pero realmente no se puede tomar como que es un hombre y una mujer y que es el hombre, la humanidad, ¿no? Aquella humanidad eran cosas muy primitivas, algo muy primitivo que no podemos ni mirarlo como nos miramos nosotros, nuestros cuerpos, nuestra mente y la forma de enfocar las cosas y ver el mundo. Ellos no tenían ni siquiera esa posibilidad. Entonces, cuando reciben el cuerpo de deseo, los espíritus luciferes ven la oportunidad de poder ellos avanzar y alcanzar a sus compañeros, sus hermanos de oleada, entrando en el cerebro incipiente, porque realmente era incipiente, el cerebro incipiente de la humanidad. Y a partir de ahí fue que comenzó todo el proceso que ya estaba terminando la involución hasta que recibe la mente en el periodo atlántico y termina lo que es la involución, o sea, el periodo de adquirir todos los vehículos en el espacio de desarrollo, ¿no? Y de ahí en adelante es el arco ascendente, pues la evolución, ¿no? Y así es como yo lo veo. No sé, Marco, corrígeme si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. No vaya a ser que dé una información que luego se quede en la mente de la gente y sea errónea. Gracias. No, no, está bien, está bien. Isabel, Eh, eh, Muchas gracias por la conferencia, realmente muy buena, muy buena. Pero tengo una duda. Si seguimos teniendo a los luciferes nosotros, es porque son necesarios todavía, pero tenemos el libre albedrío. Pero entonces porque también necesitamos lo material, entonces hay que tratar de llegar a un equilibrio entre lo material y lo espiritual, o solamente irse por la parte espiritual. Es- desgraciadamente tenemos que comer, tenemos que vestirnos y tenemos que tener un lugar donde guarecernos de la lluvia. Y eso no se consigue espiritualmente. Hay que trabajar, hay que comer, hay que vestirse, hay que calzarse. O sea, hay que todavía tenemos esas necesidades. ¿Qué pasa? Que el problema de esas necesidades es que a veces las personas no se conforman con un plato de comida. Quieren lo más exquisito, lo más caro. No se conforman con un traje, con un vestido. Quieren tener un closet con 100 vestidos. No se conforma con los pares de zapatos necesarios para vivir. No, quieren tener 100 pares de zapatos. Entonces, ese egoísmo que es incitado precisamente por los luciferes es el que tiene que ir cediendo al altruismo. Tenemos la ventaja, tenemos la ventaja de que ya la humanidad empezó a responder a las octavas superiores, a Urano y a Neptuno. Entonces, Urano nos está proporcionando ese altruismo.
Neptuno nos está proporcionando la parte divina, la parte espiritual, la mente superior. Y a medida que la humanidad vaya respondiendo más a esos planetas que son las octavas superiores, pues vamos a ir dejando de responder a Marte, que Marte es precisamente los belicosos espíritus luciferes que lo que nos incitan es a la pelea, a las luchas, al desarrollo de fajarnos entre nosotros para ellos seguir obteniendo conocimiento. Ya tenemos que ir dejando esas cosas. Esa influencia marciana tiene que ir sustituyéndose en el pasado fue por la venusina, pero todavía Venus es un amor egoísta. Hay que sustituirlo por Urano. Y la mente concreta, razonadora de Mercurio, hay que sustituirla por la mente divina, que es Neptuno. Y a medida que la humanidad va respondiendo más a esas octavas superiores y menos a Saturno, a Marte, a la Luna, pues entonces nos vamos liberando de todas estas cosas. Y ese es el futuro, lo que demora todavía. Recuerden que la era acuariana faltan 600 años. O sea, que los que lleguemos allí, los que lleguemos vivos allí, que prácticamente va a ser imposible que lleguemos alguno de nosotros, va a haber una condición superior. No tanto, no piense que en la era acuariana todo va a estar resuelto, pero dice más gente que por lo menos la vista etérica se va a desarrollar. Y vamos a ver muchas cosas que ya no va a ser tan fácil mentir, ya no va a ser tan fácil engañar a las personas. O sea, ya va a haber un cierto avance en 600 años. Y cuando lleguemos a la era de Capricornio, que plantea Händel, que va a ser ya la sexta época galilea, ya las razas van a dejar de existir como tal. O sea, va a haber una única raza, aunque van a haber remanentes todavía, pero va a existir una única raza y va a haber una fraternidad universal, propiciando el segundo advenimiento del Cristo, donde ya la mayoría de las personas o un grupo suficiente de las personas estén capacitados para guiar al planeta Tierra, y entonces podremos liberar al Cristo, ya habremos alcanzado la religión del Hijo, y entonces cuando Él se libere nos va a dejar con la religión del Padre, que va a comenzar como comenzó la religión del Cristo hace 2000 años, que todavía no está instaurada. Todavía respondemos a Jehová, a la raza, a las naciones separatistas. Cuando ya seamos una fraternidad universal, una única raza, entonces ya los luciferes van a dejar siempre van a haber rezagados, siempre, pero van a ser menos. Van a ser menos, que ellos sí van a seguir respondiendo quizás a esa parte. Pero el objetivo final es liberarnos de ellos totalmente. Una cosita más. Sí, Tú dices, bueno, que yo como Isabel y tú como Marco no vamos a llegar 600 años más, pero como lo que somos ahora. Pero con el montón de reencarnaciones que nos quedan, como espíritu vamos a llegar. sí, por supuesto, por supuesto. En 600 años, o sea, 400 años después nos va a tocar volver de nuevo a la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, y vamos a estar en la era acuariana todavía, porque la era acuariana comienza en 600 años y va a durar 2160 años. Por lo tanto, vamos a venir en la era acuariana dos veces. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Alberto, ¿levantaste la mano? Sí, Marco, que me gustaría hacer un aporte también en esta linda conferencia, si es que tú me autorizas. Por supuesto. Porque no, que claro, que meter las manos de repente en una obra maestra, no, yo soy pintor de brocha gorda nomás, no soy pintor sobre todo cuando la conferencia es de otra persona. Pero me interesa mucho, está muy entretenido esto.
Y fíjense que he estado viendo que hay mucha gente que hace una mezcla de mono con gato. O sea, mezcla la Biblia y mezcla el concepto de los salud del cosmos. Entonces trata de analizar lo que dice la Biblia con respecto a lo que dice el concepto. Entonces, una mezcla de mono con gato al final. No, no es bueno. La Biblia tiene una dimensión literaria, tiene otra dimensión geográfica, tiene otra dimensión histórica, tiene una dimensión también teosófica y a su vez filosófica. Y dentro de eso queremos encajarle el concepto de los sacos del cosmos. Entonces, claro, tienden a confundirse. El pecado original de la Biblia es el punto cero. Vale decir, hasta ahí llega prácticamente, ¿no es cierto?, el punto cero en la cual a partir de ese momento el ser humano toma conciencia. Ahora bien, ¿qué es lo que está hablando Marcos sobre la época lemúrica? Está hablando de la época, ¿no es cierto?, Atlante, cuando realmente empezamos a tomar conciencia. Entonces, guíense por la parte que lo que dice Max Handel en el concepto. Es más entendible. No traten de mezclar lo otro, porque claro, si uno trata de mezclarlo, hay que saber muy bien la parte filosófica, lo que quiere demostrar la Biblia. La Biblia está hecha para todos los tiempos, desde la gente sin conocimiento a la gente con conocimiento. ¿Cómo le hacemos entender a esa gente? Escribiendo, sobreescribiendo prácticamente, o sea, una escritura que hay que sacarle en la primera película. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, ¿no es cierto?, la serpiente. Pero ¿qué quieren que interpretar? Por eso todos los cursos anteriores de Max Endel, donde dice, ¿no es cierto?, hagamos ciertos cursos para poder reinterpretar qué es lo que significa un ciervo, qué es lo que significa un cisne, qué es lo que significa en la Biblia la serpiente, es la columna vertebral. Por ahí entra, ¿no es cierto? El mundo del deseo es para los ángeles algo muy fuerte. El más bajo es el cuerpo vital, a lo que ellos han llegado. Pero ellos trabajan muy bien en el mundo del deseo. Por lo tanto, todas las emociones y sensaciones bajas, porque ¿qué es lo que pasaba? El hombre estaba en ese momento en un intermedio del mundo vital prácticamente. En ese mundo había que bajar más. Y nada mejor que bajar con las, pues podríamos decir, con la gente que realmente conoce eso, ese medio, que es justamente los medios luciféricos. Hay que bajar, perfecto, bajemos. Y si bajamos lo más rápido posible con estas personas, con la ayuda de ellos. ¿Y qué hace, cuál es la ayuda que hacen ellos? Metámosle la conciencia a ese cerebro, introduzcámosle, ¿no es cierto?, la visión externa, no interna. Y ese es el momento, ese es el punto cero, el momento en que se masca la manzana. Podríamos decirlo que a partir de ese momento la mujer tiene conciencia y la transmite al hombre. Y a partir de esos momentos, esa es la conciencia que se necesitaba para poder, a partir de esos momentos, comenzar la evolución. Hasta ahí llegamos con la involución y despertamos con la evolución. ¿Y qué significa eso? Significa que por primera vez, la Biblia lo dice, el hombre se da cuenta que está desnudo. Ahora, evidentemente estas cosas no podemos después decir, es que la Biblia dice, porque también yo puedo criticar a Dios y puedo decir, bueno, pero ¿por qué deja ese árbol en el medio del paraíso y no deja a los hombres solamente en el paraíso? ¿Por qué tiene que dejar ese árbol específicamente ahí? Sabiendo, esto es lo mismo que si yo le dejara, ¿no es cierto?, eh, a los mandriles una granada de mano. Tarde o temprano algún chimpancé le sacará la argolla a la granada de mano. Entonces, a sabiendas, no se puede hacer eso. Pero no se trata de eso. Hay que buscarle justamente la pintura. ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere dar en estos momentos mediante si pudiéramos decirlo, la teosofía, mediante la filosofía, la Biblia? La Biblia no quiere decir que es eso. Despierta al hombre. Y por eso que Marcos, si ustedes se fijan, estamos hablando de la época Atlante. Y estamos hablando de la época Atlante, ¿por qué? Porque justamente en esos momentos comienza la visión. ¿Y qué cosas dice la Biblia que también lo podemos aparear o poner paralelo? Dice el arco iris, el arco de la alianza, porque por primera vez el hombre ve, y por primera vez el hombre, ¿no es cierto?, ya no tiene esta visión de la neblina, de los nibelungos o los hijos de la niebla, sino que por el contrario ya ve el arco iris.
¿Por qué? Porque ya empieza a tener la vista. Por eso que es la época Atlante. Entonces, muchas de estas cosas es conveniente ir madurándolas de una forma en que podamos ir ensamblando prácticamente este conocimiento y no quedarse con estrictamente en lo estricto de la Biblia. Y que lo que dice Max Gender con respecto a lo malo es un proceso que está, o sea, es un proceso que va a llevar prácticamente lo malo a lo bueno. Por eso quería un pequeño aporte, no quiero extenderte, pero gracias Marco por la oportunidad. No sé si fue muy enredado o muy rápido, pero No, no, está bien, está bien. Yo quería agregar, ¿no? Que el ojo, el ojo humano es un mecanismo bastante complicado para que se haya hecho solo. O sea, el cuerpo humano en sentido general, pero el ojo, si ustedes ven una cámara de video, lo que tiene en su interior es tan complicado que prácticamente nadie puede entender cómo funciona todo. O sea, hay quien se especializa en el CPU, hay quien se especializa la parte de la transmisión, de convertir imagen en video y cuando se ensambla una cámara participan muchas personas. En el diseño inclusive participan muchas personas, no es solamente una persona. Esto es importante porque ese ojo, ese ojo, la complejidad que tiene para que nosotros podamos ver y no somos conscientes de nada. Nosotros nacemos, vemos, pero no sabemos cómo es el proceso de la visión. Yo les di una somera idea de la realidad de este proceso que es mucho más complicado todavía. Pero fíjense, la evolución que sufrió desde los lemures, que eran unas pequeñas manchitas o agujeritos, hasta el proceso del ojo que tiene músculos para poderlo mover, para dirigir la mirada, para cerrar la retina, abrir la retina para que entre más luz o menos luz, para ver de lejos, para ver de cerca. O sea, es un mecanismo tan complicado que solo jerarquías divinas pueden haber hecho un proyecto de esa índole. Entonces, esa es la parte de la ciencia espiritual. O sea, el entender cómo vemos y dar gracias a los señores de la forma, que fueron las jerarquías que más trabajaron con nosotros, que fueron capaces de hacer un diseño como este y evolucionando llegar a esta condición. Preguntas. Parece que se entendió. Cerramos la conferencia entonces, Alberto. sí, Marco, y Ah, seguimos conversando el tema después sí. de la grabación. Espérate que Alberto Martínez tiene una otra pregunta. Sí, Sí, quiero hacer una última consulta antes de cerrar la conferencia. Muy linda, como de siempre, las conferencias, las explicaciones, todo en su conjunto es muy interesante. Eh, con esto, se mencionó a Jehová, de hecho, ¿verdad? Que el hombre se mencionó que el egoísmo del hombre es lo que hay que superar para que nosotros nos liberemos de los espíritus luciferes que de alguna manera nos están esclavizando hacia la materialidad. Eso creo que se entendió bien. Ahora, la consulta y la contrapregunta, digamos. Jehová, debido a que rige las naciones, pero no, nos hace también egoístas. O sea, uno es fanático de su nación y por eso hay guerra. Entonces, uno va a la guerra, confronta, porque uno defiende lo suyo. Eh, es, digamos, es separatista. Es bueno o es malo Jehová, porque, o es parte de la evolución nuevamente. Porque
Imagínate vos la guerra entre Rusia y Ucrania, el esfuerzo que se está haciendo para que acabe, ¿no? Gente inocente está muriendo por día. Pero imposible, que acá uno tiene sus intereses. Estaba Estados Unidos tratando de resolver con mucho esfuerzo también, el presidente también, Volodymyr, que trata de arreglar las cosas, pero hay intereses de por medio. Es un enredo, por más que se quiera hacer bien las cosas, que se quiera parar la guerra, es difícil. Es difícil, ¿verdad? Mucho esfuerzo ya se hizo y yo creo que vale la pena y recalcar esto, que por lo menos se llegó ya a ciertos diálogos, a ciertos acuerdos, pero no nos divide, ¿verdad? Esa es la nacionalidad que nosotros tenemos que defender, nos hace pelear a todos y nos va a hacer seguir peleándonos a todos. Eh, es el hombre culpable otra vez de todo eso, habiendo, digamos que Jehová dirigiendo todo eso, esas cosas yo no, de repente no estoy entendiendo bien, si me aclaran, por favor. Bueno, mira, para empezar, Jehová fue el que con los señores de la forma construyó la región química. O sea, ese proceso, Jehová, que estaba al nivel de los señores de la forma y que su vehículo superior estaba en el tercer aspecto de Dios, le tocó bailar con la más fea, como decimos nosotros. Imagínate tú ahora que tienes un grupo de, de ratones, de ratones, y tú quieres dirigir los ratones que vayan de una casa a la otra. ¿Cómo tú crees que tú puedes hacer entender a esos ratones que vayan de una casa a otra? No hay forma de hablarle a los ratones y que los ratones entiendan. Tienes que coger un palo y empezar para no maltratarlo, dar palos en donde está la cueva y tratar de sacarlos para que vayan para otro lugar. Eso le tocó a Jehová. Los lemures eran animales. Los atlantes eran animales, no tenían mente. A mitad de la Atlántida se le dio una mente germinal. Por lo tanto, había que tener mano dura para poder dirigir a esos seres inferiores que no razonaban, que no había convencimiento. Hoy en día todavía se necesita la ley, porque Cristo vino a enseñarnos que la ley de ojo por ojo y diente por diente no es la verdadera, es la ley del amor. Eso dice el Cristo. Pero nosotros no entendemos, todavía estamos separados en naciones. Cuando seamos habitantes del planeta Tierra, terrícolas, por poner un ejemplo, cuando todos nos veamos así y no seamos colombianos, peruanos, chilenos, cubanos, dominicanos, cuando eso no exista, cuando no existan las fronteras, que falta mucho para eso, no va a haber guerra, porque ¿cómo nos vamos a fajar por patriotismo si va a haber un solo país, que va a ser el mundo, que va a ser el planeta Tierra? Entonces, Jehová le tocó dirigir con mano de hierro, con la ley, y impuso los 10 mandamientos para que la gente entrara en razón. Y no han entrado en razón, no es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que vino el Cristo hace 2000 años, nos enseñó el camino y todavía seguimos respondiendo a eso. Cristo nunca habló de países, ni de fronteras, ni de gobierno. Cristo quiere que haya un solo gobierno en la tierra, un solo, que sea religioso y temporal a la vez, que es la orden de Melquisedec, que eso se vio en una pregunta que se hizo en Colombia esta semana, el miércoles pasado. Cuando esa orden esté instaurada, entonces se van a acabar las guerras. Pero mientras que sigamos con naciones, con intereses, porque no solo es la división de las naciones, es que esta nación tiene petróleo y esta otra tiene uranio y esta otra tiene litio, y entonces tengo intereses allí porque tengo una fábrica y entonces me van a invadir y yo tengo que defender. Entonces es un conflicto porque la riqueza están distribuidas de una forma no uniforme. Tampoco el hombre tiene la mentalidad de repartir el mundo uniformemente, porque siempre está el egoísmo imperando. Entonces, todavía ese cristianismo no existe, va a existir. Jehová no es malo. Fue el momento
que le dieron a él para dominar al mundo. Él era el logos planetario desde afuera. Y a través del aire él mandaba a los arcángeles, él estaba muy por encima de los arcángeles, a pesar de ser una oleada superior a la de él, pero él estaba muy por encima, era el más alto iniciado de los ángeles. Entonces él dominaba a las naciones a través de los arcángeles rezagados. Recuerden que los arcángeles rezagados son los espíritus de grupo y los espíritus de raza y espíritus de nación. Entonces, estos seres que están ayudando, entre comillas, están ayudando en una época que pasó y que todavía se mantiene, están guiados por Jehová, todavía. A pesar de que Cristo es el logos planetario, todavía nosotros respondemos a los arcángeles, que son los espíritus de raza, de grupo, de nación, de familia. O sea, esa separatividad. Y no es que Jehová haya sido malo, es que eso fue lo que le tocó. Y entonces tenía que ser a palo, no podía ser con amor. Cristo vino y entonces ya los perritos, ya no los ratones, los perritos, usted tiene una mascota en su casa, usted le habla a la mascota y la mascota entiende. ¿Por qué? Porque han logrado una individualidad. Usted le dice, siéntese, y el perrito se sienta. Usted le dice, trae la pelota, y el perrito va y le busca la pelota. Pero ya tú puedes hablar con un perrito de otra forma, y porque hay más desarrollo evolutivo. Y entonces le tocó eso. Imagínate tú que después va a venir el Padre. Después del Cristo, cuando el Cristo se libere, va a venir el Padre a instaurar su religión. No al logo planetario, porque eso vamos a encargarnos, digo yo encargarnos, yo ni sé si yo voy a estar encargado de eso. Los que les toque, que de la oleada de vida nuestra, llevar el planeta. Pero va a venir, se va a instaurar la religión del Padre, que no tengo la más mínima idea. Todavía yo no estoy a la altura de la religión del Cristo. Y viene una que va a ser superior, que no entiendo cómo va a ser, pero bueno, pienso que tiene que ser muy superior. Y entonces le tocó al Padre, le tocó la parte más suave en ese aspecto, porque ya hemos evolucionado mucho. Entonces, no es lo mismo hablarle a las personas, a los lemures, de amor, cuando los lemures no tenían mente, eran animales. Los animales no responden al amor, responden al instinto animal de la procreación. Los animales no aman, a no ser los mamíferos desarrollados que han logrado alguna individualidad. La perrita que ama a la cría. Los animales salvajes protegen a sus crías para conservar las especies, porque el espíritu grupo es el que les ordena hacer eso, pero no porque razonen ni lo puedan sentir. Ya en el caso de las mascotas es diferente, están tan cerca del humano. Nosotros, los seres humanos, hemos trabajado con la oleada de vida animal, y sobre todo los caballos, los perros, los gatos. Oye, hay perros que nada más que le falta hablar y todo el que tiene una mascota en su casa sabe que esto es así. Y eso se ha logrado precisamente trabajando con ellos, con amor, con amor. Hay quien maltrata al animal para entrenarlo, pero hay entrenamientos que no se entrenan con golpes. Eso está contraindicado. Las mascotas se entrenan con ejercicios que les hacen y se les premia con comida cuando hacen la cosa bien hecha, y cuando no la hacen, pues le dan una palmadita o algo. Es la forma, es la forma. Entonces, Jehová, malo, no. Jehová lo que tuvo que imponerse de esa forma. Y hubo desarrollo de la Lemuria a la Atlántida espectacular, y de la Atlántida a la Aria muy superior todavía. Y eso fue Jehová el que hizo todo eso. Es la hora de la oración, Marco. Ok, la proyecto. Y ahora un varoncito, por favor. Adelante, ¿quién la va a decir? Yo. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios,
para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así Que sea. así sea.